Muy buenos días a todos. Continuando con el programa de nuestra 12ª Semana de Ciencias de la Tierra, en este momento nos acompaña un gran aliado de nuestro Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el maestro Moisés Gamaliel López Arias. Hablando un poquito de la reseña curricular tan extensa que tiene el maestro Moisés, él es maestro en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es consultor en gestión del riesgo de desastres asociados a eventos meteorológicos de escala sinóptica y local. Experiencia específica en el tratamiento digital de imágenes multiespectrales, ópticas y de radar para la detección de impactos de condiciones meteorológicas extremas en agricultura y en el procesamiento e interpretación de datos climáticos y meteorológicos para la construcción de índices agroclimáticos. Ha colaborado en diferentes proyectos asociados al manejo y análisis de datos espaciales, entre los que destaca el Atlas de Riesgos del Área Metropolitana de Guadalajara, Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Actopan, Hidalgo, y el Atlas de Riesgos Naturales de Atitalaquia, Hidalgo y Totolapan, Morelos. Bienvenido, maestro Moisés, y lo dejamos con su conferencia Riesgo Climático en Ciudades. Muchas gracias, maestro. Adelante. Hola a todos, buenos días. Primeramente, felicitarlos al instituto y a todos los miembros de su instituto por esta Semana de Ciencias de la Tierra y agradecerles la invitación. Voy a compartir pantalla. Dios, aquí está. ¿Me pueden indicar si se ve en modo presentación? Ya, maestro, sí se ve. Ok. Bien, el tópico que vamos a abordar el día de hoy es el riesgo climático en ciudades. Es un tópico bastante que está casi de moda, pero es muy importante analizarlo, ¿no? Entonces, voy a iniciar con esta cuestión con un contexto. Ahora en un segundo. ¿Cómo puedo? Listo. Es que desactivé el video porque si no tengo problemas de red. Ok. Bien. ¿Por qué es importante hablar de las ciudades en el contexto del cambio climático y en el contexto del riesgo climático? Lo primero que tenemos que describir es que la población a nivel global obviamente no ha dejado de crecer. Sin embargo, esta población se está distribuyendo de una forma distinta. En la década a partir del 2000, la distribución de la población se ha hecho completamente urbana y la población rural está migrando a las ciudades. Se espera que en los próximos años, en las próximas 2 décadas, por ejemplo, al menos 2.000 millones de personas migran a las ciudades. Este proceso de migración va a incrementar el proceso de urbanización y la competencia en el uso de la tierra, así como va a disminuir los procesos de crecimiento vegetal al transformar la cobertura vegetal y va a generar una mayor variabilidad en el clima. Lo que estamos observando en esta gráfica, con datos del Banco Mundial para 2021, es la serie temporal de cómo ha crecido la población desde la década de los 60 hasta la época actual, lo cual sigue una tendencia completamente positiva. Sin embargo, cuando tratamos de analizar el crecimiento de población, la tasa de crecimiento de población, vemos que existen al menos 2 periodos bastante marcados. El primero es una tasa de crecimiento constante que abarca de la década de los 60 hasta los 70. Posteriormente continúa un decrecimiento y este franco de crecimiento se puede observar que continúa hasta la época actual, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la tasa de crecimiento global está disminuyendo, pues no deja de crecer la población. Y esto está haciendo que entonces en la línea en color rojo estamos observando cómo es la distribución de la población en la población urbana, y con la línea en color amarillo estamos observando la distribución de la población rural. Existe este movimiento a partir del 2000, lo cual pone en boga el por qué las ciudades son importantes, ¿no? ¿Qué pasa en México? En México podemos decir, con base en los datos también del Banco Mundial,
que al menos 4 de cada 5 personas viven en las ciudades, sobre todo en zonas metropolitanas. Estas zonas metropolitanas se han configurado por la forma en la que el desarrollo urbano, el modelo de desarrollo urbano que se ha seguido en México, lo cual hace que las concentraciones de ciudades se hagan cada vez más, que la mancha urbana se haga cada vez más grande, ¿no? ¿Por qué migra la población rural a las ciudades? Bueno, en principio la población rural migra porque obviamente quieren mejorar su calidad de vida. Este proceso de incremento en la calidad de vida implica necesariamente el acceso a mejores empleos, a educación de mejor calidad, a mejor calidad de vivienda, el acceso a servicios de salud, entre otros servicios que son importantes en la vida diaria, ¿no? Sin embargo, esto no siempre es así. Por ejemplo, si pensamos y analizamos la distribución espacial de algunos datos censales, como pueden ser, por ejemplo, el índice de marginación también, nos podemos dar cuenta que la variación espacial de la pobreza, la variación espacial de la desigualdad o la variabilidad espacial de algunos servicios nos muestran, por ejemplo, que a pesar de que la población llega en búsqueda de mejores condiciones, esta población se concentra en círculos de pobreza, ¿no? En estos llamados círculos de pobreza. Se estima también que, por ejemplo, para 2050 seremos al menos, con base en datos del Banco Mundial, 148 millones de habitantes, lo cual no es poca cosa, ¿no? Lo que estamos observando en la gráfica es en el lado izquierdo el incremento de población en porcentaje, mientras que en el lado derecho estamos observando la distribución de la población en porcentaje. A partir de 1960 hasta 2021 tenemos datos de que el crecimiento de la población básicamente se ha reducido. Durante la década del 60 hasta el 70, el crecimiento de la población fue constante, de aproximadamente un 3%. Posteriormente, de los 70 al 2000, hay un decrecimiento. El decrecimiento es básicamente hasta la mitad, decrece la mitad de la tasa que teníamos en las primeras décadas. Luego tenemos un pequeño crecimiento que no es significativo, y la tendencia general es que sigue decreciendo, ¿no? Para el 2050 esperamos un crecimiento menor al 1%, lo cual es básicamente, en órdenes de magnitud, se va a duplicar el decrecimiento, ¿no? Lo siguiente. ¿Por qué son importantes las ciudades? Bueno, un primer parámetro para tratar de entender y de tratar de colocar en su justa dimensión la importancia de las ciudades es pensar en la velocidad de expansión de estas ciudades, es decir, cómo la mancha urbana está creciendo en el tiempo. Y la segunda es cómo la población se está concentrando en esas áreas urbanas. Por ejemplo, en esta gráfica lo que estamos observando son tasas de crecimiento anual promedio de la mancha urbana versus la tasa de crecimiento promedio anual de la población. A través de los datos del sistema de ciudades del 2000 al 2018, nos está mostrando algunas ciudades que están en franco crecimiento horizontal. Sin embargo, su densidad de población es tal que no representan problemas severos, como los problemas que podemos observar en el caso del Valle de México, en el caso de Guadalajara, en el caso de Monterrey. Estas 3 ciudades son muy importantes porque básicamente son zonas metropolitanas. Las 3 zonas metropolitanas más pobladas del país concentran, al menos en la Ciudad de México, cerca del 20% de la población. Y esto habla de su importancia, ¿no? Entonces, aquí algo interesante que está representando esta gráfica es justamente que el crecimiento de la mancha urbana, en el caso de la Ciudad de México, ha sido menor respecto a lo que ha sido el crecimiento de la población. Esto quiere decir que hay una mayor densidad de población. Cuando incrementa la densidad de la población, lo que podemos encontrar, o se puede traducir el incremento de la densidad de población en el incremento en los índices de vulnerabilidad hacia cualquier fenómeno, ¿no? Pueden ser frente a fenómenos naturales o frente a procesos variables, ¿no? Generados también por los seres humanos. Entonces, con base en la información anterior, es importante contextualizar por qué las ciudades son tan importantes. Esto es, repito, por su crecimiento en la expansión horizontal y por la densificación de las ciudades debido al proceso de migración
de la población rural hacia la población urbana. Y a la par de este crecimiento de población, las ciudades están inmersas en fenómenos climáticos diversos, sobre todo por procesos de variabilidad natural y por procesos de cambio climático. Cuando hablamos de variabilidad natural y cambio climático, debemos contextualizar que estos dos procesos están ocurriendo al mismo tiempo y que es complicado diferenciar qué es variabilidad natural y qué es cambio climático. Sin embargo, vamos a hacer un intento de poder diferenciarlos. Cuando hablamos de variabilidad natural, los elementos que nos vienen en un primer momento es justamente el ciclo anual, el fenómeno del Niño, la variabilidad interdecadal y los ciclos de Milankovitch. Cuando hablamos del ciclo anual, nos interesa el comportamiento de variables como la temperatura y la precipitación durante las estaciones del año. Esto quiere decir que tenemos completamente marcadas, por ejemplo, la estación lluviosa, la estación seca, la estación de crecimiento de vegetación y otro tipo de indicadores que ocurren durante un año, por ejemplo, ¿no? Mientras cuando hablamos del fenómeno del Niño, estamos hablando, o de ENSO en general, estamos hablando de oscilaciones que rondan de 4 a 7 años y que estas oscilaciones de 4 a 7 años nos dan condiciones de eventos extremos, tanto de sequías como de lluvias intensas, ¿no? Mientras que la variabilidad interdecadal hace referencia a oscilaciones en el Pacífico y a oscilaciones dentro de el Atlántico, ¿no? AMO y PDO. Y los ciclos de Milankovitch son ciclos mucho más largos, a escala de, por ejemplo, en la oscilación de la elipse de 1000 años o en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que pueden ser, por ejemplo, de 21,000 años, ¿no? Entonces, contextualizar el proceso de variabilidad natural es tratar de contextualizar cuáles son las longitudes, cuáles son los periodos en el tiempo en el cual se presentan estas oscilaciones, que pueden ir desde la escala de años hasta la escala de siglos, ¿no? Mientras que los cambios inducidos o cambios antrópicos son básicamente dos: el cambio climático global, que está detonado justamente posterior a la era de la industrialización, debido a los gases de efecto invernadero, y tenemos un calentamiento a nivel global, ¿no? Y otro proceso inducido, también un cambio antrópico, es justamente el cambio climático local. El cambio climático local que se ha originado sobre todo por los procesos de urbanización. Al ocurrir estos procesos de urbanización, existen cambios en el balance energético que hace que entonces que los procesos climáticos que ocurren en las ciudades sean distintos a lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Bien. Hablar de estas oscilaciones como variabilidad natural o de estas oscilaciones productos del cambio climático, global o regional, también implica que podamos definir qué es tiempo y qué es clima. Básicamente, el tiempo son condiciones de la atmósfera que se presentan en periodos muy cortos de tiempo y que pueden cambiar en cuestión de minutos o en cuestión de horas, ¿no? Como puede ser, de repente, que tengamos hoy en San Cristóbal amanecimos a 7 grados, con mucha nubosidad, y posteriormente, como a las 8 de la mañana, ya tenemos el cielo completamente despejado y ha incrementado la temperatura, ¿no? Esa es la escala a la cual está oscilando el tiempo. Mientras el clima es lo que podemos esperar. Estas condiciones básicamente son condiciones promedio en tiempo y espacio de las condiciones climáticas, sobre todo a lo largo de décadas. Comúnmente en México se tiene la definición de que el clima debe ser observado durante los 30 años. Sin embargo, la WMO ha considerado que quizás sea mejor optar por lo menos 50 años. Aunque, como mencionaba hace un momento, no podemos condicionar el clima solamente a 30 años o a 50 años cuando tenemos oscilaciones interdecadales o cuando tenemos oscilaciones, por ejemplo, como los ciclos de Milankovitch, ¿no? Entonces, el clima, digamos que por tratar de estandarizar los datos, podemos utilizar 50 años, ¿no? Sin embargo, también debemos pensar que el tiempo es completamente determinista, mientras que el clima es probabilista. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que en términos coloquiales podríamos decir
que el clima es la ropa que me voy a comprar, mientras que el tiempo implica conocer la ropa que voy a usar. Si regresamos al ejemplo de cómo inició el día de hoy aquí en San Cristóbal, al ser un día frío, obviamente tengo ropa para esta mañana fría. Sin embargo, cuando estaba yo en enero, no sabía y sabía el tipo de clima que esperábamos para diciembre con base en las condiciones de la niña, debí prever que el tipo de ropa que debía usar para esta época debería ser la más adecuada, ¿no? Esto es muy interesante conceptualizarlo, tener la diferencia clara de tiempo y clima y que no está acotada a una definición de solamente un número de años particular. Otra cuestión interesante en tiempo y clima es hablar un poco de los pronósticos. En la imagen de la izquierda estamos mostrando una variable cualquiera del clima, sea temperatura o lluvia o la que gusten, y en la escala de las X estamos mostrando, por ejemplo, los días y cómo está oscilando esta variable. Sin embargo, podemos cambiarle los días por meses, por años, por décadas o cualquier escala en el tiempo. Porque la explicación es la siguiente. Es importante precisar que cuando se hace pronóstico, una pequeña variación en las condiciones iniciales nos pueden dar comportamientos diferentes. Entonces, se pueden pronosticar con base en esas pequeñas variaciones dos condiciones distintas de tiempo. Y estas dos condiciones distintas de tiempo podemos llamarla como la componente inestable dentro de los datos. Mientras que el promedio de esas condiciones en el pronóstico podemos llamarla como la componente estable del clima o el clima. Esto significa que tenemos que ponernos a pensar cuál es la capacidad que tenemos para pronosticar en el tiempo cualquier variable climática sin que la varianza entre ellas sea significativa. Es decir, muchas veces nos ponemos a pensar que el clima para el 2100 va a incrementar 5 grados o 8 grados. Y ese incremento de 5 o 8 grados, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, va a hacer que el maíz ya no se adapte a las regiones que actualmente están adaptadas y se van a tener que mover esas regiones en las que está, por ejemplo, adaptado el maíz. Eso se está pensando para 2100, pero ¿cómo sabemos que eso puede ocurrir? Bien, pues lo que se hace es que con base en varios modelos, modelo 1, modelo 2, modelo N, se establecen entonces ensambles y obtenemos promedios de esas variables y podemos saber de forma probabilista, como un escenario, cómo estaría funcionando el clima en esos tiempos, ¿no? Que puede ser 2030, 2050, 2080, y se pueden generar las condiciones iniciales con base en diferentes escenarios. Por ejemplo, uno de ellos sería, ¿qué pasaría si no hacemos nada para reducir los gases de efecto invernadero? Escenario 1. Escenario 2, ¿qué pasaría si hacemos algo? Escenario 3, ¿qué pasaría si se reduce, por ejemplo, los procesos de industrialización y comenzamos a disminuir, digamos, la contaminación? Y pueden hacer ustedes cualquier supuesto. La lógica aquí es que al cambiar pequeñas cuestiones en las condiciones iniciales, obtenemos escenarios completamente distintos en los escenarios de tiempo y clima, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante pensar o contextualizar el tiempo y clima en el espacio? Porque también debemos hablar de lo que está ocurriendo, de los fenómenos que están ocurriendo en las ciudades y en el medio natural. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que hay fenómenos que ocurren a escala de metros, mientras, a escala de hectáreas, perdón, a escala de kilómetros y miles de kilómetros. Estos fenómenos están ocurriendo en el espacio con diferente intensidad, pero no solamente en el espacio, también están ocurriendo en el tiempo con diferente velocidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de inundaciones, los procesos de inundaciones están englobados en esta región del gráfico. Estamos diciendo que la superficie en la que pueden aparecer las inundaciones repentinas, las inundaciones rápidas o inundaciones pluviales, pueden aparecer en el orden de hectáreas o kilómetros.
mientras que la velocidad a la que pueden aparecer estos fenómenos, la duración de estos fenómenos en el espacio, es del orden de horas al orden de días. Sin embargo, hay otro tipo de inundaciones, las inundaciones fluviales, que pueden aparecer, que son inundaciones regionales de mayor intensidad, que pueden aparecer en el orden de cuencas, en el orden de regiones hidrológicas, y se pueden presentar a lo largo de semanas o meses, ¿no? Esto es interesante contextualizarlo porque ¿qué fenómenos están ocurriendo en las ciudades y con qué intensidad están ocurriendo estos fenómenos? También es muy importante conocer su escala espacial y su escala temporal, porque para poder modelar cualquiera de estos fenómenos, no vamos a utilizar la misma resolución de datos en tiempo ni la misma resolución de datos en el espacio. ¿Qué quiero decir? Cuando tratamos de analizar la sequía ocurre a escala sinóptica. Entonces, de repente, cuando los atlas de riesgos que hace Senapred quieren analizar la sequía, de repente quieren utilizar valores puntuales a escala de municipio. Sin embargo, la sequía no se presenta a esas escalas, ¿no? La sequía se puede presentar a escala del norte del país, a escala del centro del país o el sureste, no a escala de municipios. Por lo tanto, cuando ellos quieren analizar, digamos, dos municipios aledaños y tienen valores distintos de sequía, algo está mal ahí, ¿no? No hay datos suficientemente fiables. Lo que no ocurre, por ejemplo, con procesos como las subsidencias, los deslizamientos, o con los colapsos de tierra, con los sismos. Entonces, dos cuestiones importantes acá. ¿Qué están ocurriendo en las ciudades? El primer fenómeno muy importante que está ocurriendo son las inundaciones repentinas, las inundaciones de tipo fluvial. Estas inundaciones de tipo pluvial, es decir, de lluvias, ocurren por dos cuestiones básicas. La primera es por la intensidad de las lluvias y la segunda es por la capacidad del drenaje. O sea, las ciudades básicamente están completamente impermeabilizadas. Tenemos infraestructura verde, muy poca infraestructura verde. Entonces, este fenómeno es bastante importante. Otro de ellos, básicamente, es el cambio climático a escalas cortas. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen una superficie no mayor de, por ejemplo, cientos de kilómetros. Mientras que el cambio climático global es algo que puede abarcar a procesos dentro de las ciudades y a procesos que están fuera de las ciudades. Entonces, los grandes grupos que estamos viendo que pueden ocurrir en las ciudades son básicamente fenómenos de tipo hidrológico y fenómenos de tipo geofísico. Y algunos de ellos en la parte exterior de las áreas urbanas, pero dentro de las zonas, de los límites municipales de las zonas metropolitanas, pueden ocurrir, por ejemplo, incendios en las áreas agrícolas o incendios en la vegetación natural que corresponden o que están muy cercanas a las zonas metropolitanas. Con base en lo anterior, debemos ponernos a pensar sobre cómo vamos a estimar el riesgo. Y primero tenemos que definir qué es el riesgo. El riesgo básicamente es la probabilidad de que confluyan condiciones económicas, sociales, ambientales u otras condiciones que lo que van a determinar es que pueda ocurrir o no un tipo de peligro y que estas personas que pueden estar expuestas o bienes que pueden estar expuestos estén condicionados bajo un nivel de probabilidad de un peligro. La otra cuestión que tenemos que definir y que es muy importante definir es qué es un peligro y diferenciar el peligro de la amenaza. A pesar de que en la literatura científica, sobre todo en Latinoamérica, peligro y amenaza se usan de forma indiscriminada, más que de indiscriminada, de forma como conceptos similares. En nuestro caso, vamos a utilizar al peligro en términos de probabilidad, mientras que la amenaza la vamos a utilizar como algo determinista. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de peligro, por ejemplo, es la probabilidad de que ocurra un fenómeno en tiempo y espacio. Cuando ese fenómeno se materializa, cuando ese peligro se materializa, lo que estamos generando o lo que estamos observando es justamente la amenaza. Mientras que la vulnerabilidad habla de la susceptibilidad, por ejemplo, de la población o de la infraestructura a sufrir algún efecto adverso
por cualquiera de estos fenómenos que anteriormente estábamos describiendo. En el caso de la vulnerabilidad también se habla, por ejemplo, de la exposición. Sin embargo, si nos ponemos a pensar que si no hay exposición, no hay riesgo. Es decir, si no estás expuesto, por ejemplo, a los tsunamis, pues obviamente no hay riesgo. Entonces, de forma implícita, se considera que la vulnerabilidad, que la exposición está dentro de la vulnerabilidad. Sin embargo, en la literatura podemos encontrar algunas diferencias. Hago énfasis en estos tres conceptos porque en torno a esto es que estamos construyendo la gestión del riesgo de desastres. Cuando ocurre un desastre, estamos hablando entonces finalmente de que es la materialización del riesgo. Y podemos modelar este riesgo en términos de probabilidad para entonces poder generar planeación, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, propongo un ejemplo para contextualizar lo que está ocurriendo en las zonas metropolitanas. Y solo es un ejemplo, porque en realidad en varias zonas metropolitanas existen fenómenos similares, ¿no? Por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México existen fenómenos de inundaciones pluviales, inundaciones rápidas, repentinas, como también ocurren en la zona metropolitana de Guadalajara y en otras zonas metropolitanas, ¿no? Es el caso de Monterrey, es el caso de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, por eso contextualizamos con base en la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, las inundaciones pluviales se han presentado en las últimas décadas de la siguiente manera. Podemos observar, por ejemplo, que de 1982 al 2019 existen tres órdenes de magnitud completamente diferenciables. El primero, durante el periodo de 1982 hasta el 2000. En este periodo vemos que el orden de magnitud no va más allá de las decenas, o más bien de 1 a 10 eventos de inundación. Mientras que el orden de magnitud a partir de 2001 hasta aproximadamente 2008 es del orden de decenas. Sería un siguiente nivel de análisis, de ocurrencia, perdón. Mientras que en la última década, de 2009, en las últimas 2 décadas, de 2009 a 2020, el orden de magnitud básicamente se ha duplicado, ¿no? Tenemos miles de inundaciones que ocurren anualmente en esta zona metropolitana. ¿Esto qué nos está indicando? Con esta gráfica podemos visualmente segmentar nuestros periodos de análisis. Tenemos el periodo de análisis 1, el periodo de análisis 2 y 3. ¿Y qué quiere decir esto? Es importante preguntarnos por qué el orden de magnitud en cada uno de estos periodos que hemos delimitado arbitrariamente se ha duplicado. Es decir, de acá a acá se duplicó completamente el orden de magnitud y del segundo nivel al tercer nivel de análisis ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se están generando más inundaciones? La pregunta sería, ¿es por el cambio climático? ¿Es porque cambiamos la vegetación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O simplemente es porque se están tomando mejor los registros? Por ejemplo, antes de los 2000 no existían tantos atlas de riesgo como existen ahora y no había tanta gente subiendo información a redes sociales, subiendo información a plataformas comunitarias sobre inundaciones. Por ejemplo, estos son datos de IMEPLAN, que son datos públicos, son datos libres, y básicamente en el sistema de información que tiene IMEPLAN, cualquier usuario sube información de dónde se presentó una inundación. Aquí lo que estamos mostrando son puntos de inundación en la zona metropolitana, lo cual quiere decir que una inundación, o más bien que N inundaciones, 100 inundaciones, por ejemplo, se pueden presentar en el mismo día, en diferentes puntos, pero en el mismo día. Entonces, la siguiente gráfica lo que nos está mostrando es del periodo de 2009 a 2019, cuando ya tenemos un orden de magnitud mucho mayor de las inundaciones, cómo se distribuyen estas inundaciones a lo largo del año. Y es importante pensar en cómo se distribuyen a lo largo del año, porque comúnmente se habla de la temporada de inundaciones en zonas metropolitanas o en cualquier área, ¿no? Temporada de inundaciones. No deberíamos pensar en que existen estas temporadas de inundaciones, porque básicamente lo que estamos mostrando o lo que se hace al hablar de temporadas es normalizar que existan las inundaciones. Pero bien,
Básicamente estas inundaciones están ocurriendo de junio a octubre, durante el periodo de lluvias. Entonces, por ejemplo, la media la estamos observando acá. El mes con mayor número de registro de inundaciones es agosto, disminuyen hacia noviembre, ¿no? Después de la canícula. Sin embargo, la magnitud en promedio de estas inundaciones es mucho mayor en septiembre. ¿Qué nos quiere decir? Que a pesar de que estas inundaciones se están presentando durante este tiempo, es decir, durante julio y agosto, los eventos que más daño nos están causando por profundidad son durante septiembre a octubre, sobre todo septiembre. Ahora bien, ya tenemos contextualizado los 3 periodos de análisis durante los cuales han incrementado los órdenes de magnitud de las inundaciones. También tenemos contextualizado cómo se presentan las inundaciones durante el año. Pero ahora nos interesa saber cómo se presentan las inundaciones en el espacio. Lo tenemos en el tiempo, pero cómo se presentan estas inundaciones en el espacio, ¿no? Y con base en estos mismos datos de IMEPLAN, lo que estamos mostrando en esta figura es básicamente el relieve. El relieve se obtuvo a partir de un modelo de elevación, el AW3D, que se deriva de procesos interferométricos con imágenes de radar. Y estamos mostrando con las líneas azules las corrientes superficiales, no los ríos, son corrientes superficiales, porque los ríos básicamente en toda la zona urbana están entubados o están canalizados, ¿no? Y lo que se alcanza a ver en líneas verdes es la traza urbana. Perdón, las carreteras principales, carreteras y avenidas principales. Entonces, si nos damos cuenta, podemos observar que todas las inundaciones, o casi todas ellas, exceptuando esta y quizá algunas como esta, están fuera del área urbana. Es decir, ¿por qué están ocurriendo las inundaciones en toda la zona metropolitana solo en el área urbana? ¿Qué es lo que está condicionando que estas inundaciones solamente se presenten dentro del área urbana? Porque la lluvia está ocurriendo del mismo modo en toda la zona metropolitana, pero los efectos solo se observan dentro de la traza urbana. Es importante ponerse a pensar ese tipo de situaciones y cuando analizamos entonces la magnitud del impacto, nos damos cuenta que las inundaciones con mayores profundidades están justamente al lado de las carreteras, bueno, no al lado, sobre las avenidas principales y se concentran en la parte más densificada de la zona metropolitana. Ahora bien, ya que tenemos el contexto de cómo se presentan en el tiempo las inundaciones y cómo se presentan en el espacio las inundaciones, es momento de comenzar a hablar de cómo se pueden construir indicadores de peligro. Estos indicadores de peligro que nos pueden describir en tiempo y espacio por qué ocurren las inundaciones justamente como se están presentando. El primer indicador del que vamos a hablar es de la precipitación. Estos indicadores se construyen a través del análisis de datos mediante un esquema de simulación de series temporales con observaciones en superficie y con datos estimados por satélite como campos preliminares. El método de análisis que se utiliza se conoce como correcciones sucesivas de Kresman y este método produce un conjunto de datos continuos, por ejemplo, a escala diaria o escala horaria, en mallas regulares, esto es en formato grid, en formato raster, comúnmente se conoce como formato raster a estas mallas, de algunas variables climáticas de interés, en este caso de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces, lo que nos está generando el método de Kresman es un cubo de información con datos diarios desde 1980 hasta 2020. ¿Cómo se hace este esquema de asimilación? La gráfica que tenemos de este lado nos está mostrando lo siguiente. Primero tenemos datos observados. Los datos observados se representan con estos puntos en color negro que están ubicando estaciones meteorológicas y estaciones climáticas. Las estaciones meteorológicas son las EMAs que nos dan datos cada 10 minutos, cada 15 minutos o cada media hora. Mientras que las estaciones climáticas nos están dando datos solamente a escala diaria, ¿no? Un valor al día. Y tenemos un píxel que nos interesa representar. Lo que se hace entonces es utilizar ciertos radios de influencia
varios radios de influencia. En este caso estamos representando nada más 3, primer radio de influencia, segundo radio de influencia y tercer radio de influencia. Para poder seleccionar qué datos nos pueden mejorar el valor en este píxel. Y no solo radios de influencia, también seleccionamos qué valores dentro de estos radios de influencia podemos utilizar. Por ejemplo, si tuviésemos este valor de 30 en este punto y le damos un intervalo de datos que solamente utilice de 2 grados, no podríamos utilizar el dato de 30 cuando tenemos el dato de 26 y 27 de este lado, ¿no? En cada radio de influencia se selecciona un número de estaciones con base en los valores que nosotros establecimos como valores máximos criterio para poder analizar esa estación en particular. Y lo que estamos viendo en la parte posterior de la imagen, en la parte del fondo, es una malla regular que puede ser, por ejemplo, de 4x4, 8x8 o de 10 kilómetros, por ejemplo. ¿Y esa malla regular de dónde se obtiene? Esa malla regular se obtiene de datos estimados por satélite. Estos datos estimados por satélite son datos públicos, son datos que están disponibles de forma gratuita y son datos que se construyen a partir de observaciones de GOES, por ejemplo. Aunque en este caso estamos mostrando estas 3 bases de datos. NAR, por ejemplo, tiene datos diarios, horarios, desde 1979 hasta la actualidad. La resolución de estos datos son de 32 kilómetros. La segunda base de datos es Interim, también tiene datos desde 1979 a escala horaria, diarios, desde el 79 hasta el presente, con una resolución de 25 kilómetros. Y los datos de CHIRPS, que también son desde el 1981 hasta el presente, tiene una resolución de 31 kilómetros y son datos diarios, mensuales. También tiene datos horarios. Los datos horarios son vía solicitud, no están disponibles en el servidor, pero vía solicitud se pueden acceder a ellos. Entonces, tratando de resumir qué es lo que se hace con el esquema de Cressman, es básicamente lo siguiente. Para un campo preliminar del día 1, yo tengo una malla regular estimada por satélite, observada con el satélite. Pero este dato de satélite no siempre se va a corresponder con el dato observado. Entonces, esta malla que obtengo del día 1, la corrijo con los datos diarios de estaciones para ese mismo día. Es decir, si yo fuera, por ejemplo, un ojalatero y tuviese que arreglar una puerta chocada, la puerta chocada sería el dato observado por satélite. Y la corrección que yo estaría haciendo sería a partir de los datos observados para tratar entonces de enderezar esa puerta, ese dato estimado por satélite, a los datos que se corresponden con los observados en superficie. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque con base en esos datos se construye entonces este cubo de información. El cubo de información en el eje temporal T, en el eje del tiempo, podemos tener, por ejemplo, 365 datos, porque obviamente a escala anual, por los 365 días, y la resolución en XY puede ser desde 4 kilómetros hasta 10 kilómetros. ¿De qué depende la resolución? Bien, cuando hablamos de los datos observados en estaciones, sean climáticas o meteorológicas, ese dato registrado, observado, solo representa y es válido para ese punto en la estación. Es decir, el radio de influencia o los radios de influencia que generalmente se utilizan en literatura no son tan correctos cuando se comienzan a hablar de 10, 20 o 30 kilómetros, sobre todo en áreas urbanas cuando la variabilidad en la estructura horizontal y vertical es tal que puede influenciar en el registro de estos datos. Entonces, los datos observados en estaciones solo son válidos para ese punto. Por ello es importante que a partir de campos preliminares se corrijan estos campos preliminares con esos datos observados y entonces tener mejores estimaciones de forma regular en estas mallas, ¿no? Como una ejemplificación, estamos mostrando un píxel muy grande, obviamente no es la resolución. Este punto, estamos graficando el valor de temperatura en esta gráfica. En la línea en color azul estamos mostrando la variabilidad de los datos asimilados durante ese año. Y la estamos comparando con la estación 14066,
del Servicio Meteorológico que corresponde a Guadalajara y podemos observar en la línea color naranja cuál es la variabilidad respecto a los datos asimilados. Y si no es suficiente, lo comparamos entonces con los datos de EMAS, hacemos la integración de los datos de cada 10 minutos en datos diarios, es decir, sumamos todos los datos para esos días de las EMAS y los comparamos. Y si se dan cuenta, tenemos una correlación del más del 80% entre los datos asimilados y los datos observados. Obviamente, para tener esta calidad de información, no se utilizan los datos observados en esta estación y en esta EMA dentro del esquema de sucesión de Cressman. ¿Por qué? Porque para poder comparar el resultado de Cressman tenemos que compararlo con datos que no se están usando en el esquema de asimilación, sino utilizarlo con datos, entre comillas, independientes. Otra fuente de datos independientes con el cual se puede comparar los resultados de Cressman es, por ejemplo, con datos que están en red, perdón, datos en red que utilizan los usuarios y que tienen de forma pública, ¿no? ¿Por qué es importante tener un cubo de información de variables climáticas? Porque con base en esas variables climáticas podemos entonces comenzar a pensar si el clima está cambiando o no en las ciudades. De acuerdo al IPCC, hay 3 modelos que nos pueden explicar cómo está ocurriendo, cómo está cambiando el clima en áreas urbanas o en cualquier otra superficie. El primer esquema nos está mostrando un cambio, un incremento en la variable, en la media de cualquier variable, y este incremento en la variable, en la media de esa variable, nos genera un nuevo clima. El clima original es este, pero si se mueve la media tenemos un nuevo clima. Este es el escenario 1. Cuando tenemos este nuevo escenario, lo que nos está mostrando gráficamente es que en las colas de distribución, las partes más frías, digamos los días más fríos o las noches más frías, tienden a desaparecer. Entonces el clima se tiende a calentar, ¿no? Y este calentamiento en el clima se representa en la cola de la distribución. El segundo caso es cuando incrementa hay un cambio en la varianza. Estamos mostrando acá, o se muestra acá, cómo es la distribución del clima en un estado previo y posteriormente esa es la distribución del clima en un estadio secundario, lo cual origina que en las colas de la distribución tengamos un mayor número de días con esas distribuciones, tanto frías como cálidas. Y un tercer caso es cuando se mueve la media y cuando se mueve la varianza. Tenemos un clima con una distribución normal, que en este caso lo que está haciendo es, al mover la media y la varianza, es generar entonces días cada vez menos fríos, si hablamos de temperatura, y en la cola de la distribución superior estaríamos hablando de días cada vez más cálidos, ¿no? Y el número de días cálidos se incrementa. La pregunta aquí es, ¿qué fenómenos detrás del proceso de urbanización nos puede generar cambios en el clima? Ya hablamos hace 2 o 3 láminas de que los procesos en los cuales está inmerso la ciudad pueden ser procesos que están oscilando a la escala de años o a la escala de décadas. Es decir, estos cambios en el clima, ¿qué los está generando? ¿Son el cambio de la cobertura vegetal o es variabilidad natural? Pues bien, a partir de los datos observados, lo que hemos encontrado para el caso de Guadalajara es justamente el cambio en la media y en la varianza para el caso de la temperatura. Es decir, para el primer periodo de 1958 a 1982, tenemos la condición normal del clima. Y del 83 al 98, tenemos un cambio en la media y un cambio en la varianza, lo cual es una variación de aproximadamente 1 grado. Sin embargo, del 99 al 2018, tenemos este mismo cambio. Si se dan cuenta, el número de días, el rango de temperatura en la cola máxima de distribución se ha incrementado para los 2 últimos periodos y el cambio entre el periodo 1 y el periodo 3 y el periodo 1 es básicamente de más de 3 grados.
¿Por qué es importante hablar de esta diferencia de temperatura entre esos periodos? Porque a escala global se habla de qué ocurriría si incrementa la temperatura 1.5 grados, o qué pasaría si incrementa 2 grados. Básicamente las condiciones extremas serían, o los escenarios que se piensan para esas condiciones extremas, por ejemplo, de lluvia, son fatalistas, ¿no? Con 1.5 grados y con 2 grados. Pero con los datos observados, nos damos cuenta que ya superamos más de 3 grados. ¿Por qué? Bien, lo dejemos como en un primer contexto en el que la temperatura ya ha cambiado para estos periodos. Cambió en la media y la varianza, y no sabemos por qué. ¿Y qué está ocurriendo mientras con la precipitación? Con la precipitación lo que está ocurriendo es justamente lo mismo. Nos damos cuenta que a partir, por ejemplo, a partir de valores de precipitación diarios de 15 milímetros, tenemos un incremento para el tercer periodo de 10 milímetros. ¿Qué significa esto? Significa que en la última década tenemos cada vez lluvias más extremas. Estos eventos extremos, ¿en qué se materializan? Pues estábamos hablando de inundaciones. ¿Por qué tenemos cada vez más inundaciones? Bueno, una primera aproximación es porque los eventos de lluvia extrema están siendo cada vez más frecuentes. Por ejemplo, estamos hablando de que la precipitación en Ciudad de México, a partir de 20 milímetros, generan inundaciones. ¿Cuántos milímetros se necesitarán para generar inundaciones en el caso de Guadalajara? ¿O cuál es el patrón de lluvias que se necesita en Guadalajara para que ocurran estos eventos de inundaciones repentinas, ¿no? Esta lámina sirve para que quede constancia de que el clima en la zona metropolitana de Guadalajara ha cambiado. Y ha cambiado a una tasa tal que no se corresponde a la tasa esperada en el contexto global. Pero también hay que hablar de lo que está ocurriendo en el entorno urbano y no urbano. En el caso de la precipitación, para eventos de precipitación mayores a 30 milímetros, estamos observando una tendencia bastante marcada, diferenciada sobre todo, una tendencia positiva y diferenciada en las zonas urbanas y no urbanas, a partir de los 90, lo cual se hace más positivo, por decirlo de un modo, a partir del 2000, ¿no? Del 2000 a la fecha, es interesante ver cómo la diferencia entre el número de eventos que ocurren en las zonas urbanas y las zonas rurales es por lo menos de 4, la diferencia, ¿no? Sin embargo, en las zonas rurales no tenemos problemas de inundaciones repentinas, mientras que en las ciudades sí ocurre. Y la diferencia es apenas de 4 eventos mayores a 30 milímetros. Ahora bien, estos eventos, ¿cómo se presentan? Si tratamos de analizar los eventos extremos de precipitación, estaríamos hablando entonces de distribuciones. Por ejemplo, si queremos calcular el percentil 80, este es el gráfico que estaríamos representando con el percentil 80, lo cual nos está mostrando que en esta parte del área urbana tenemos valores de entre 16 y 12 milímetros de lluvia al día, que corresponden solamente al percentil 80. Cuando calculas el percentil 95, por ejemplo, tienes valores más allá de 30 milímetros. Y hay zonas, como en este punto de la zona metropolitana, que con el percentil 90, 95 o 99 alcanzas valores de hasta 50 milímetros por día. Entonces, estos solamente son los valores de lluvia extrema para la zona metropolitana. Pero ¿cuál es el patrón de lluvias? Para obtener el patrón de lluvias calculamos las componentes ortogonales, las IOF, y estoy mostrando solamente el modo 1, que representa más del 40% de la variabilidad de la lluvia diaria. Y el modo 1 está concentrado justamente en las salidas de todas las microcuencas del área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué quiere decir? Que las lluvias con el modo 1, o que más del 40% de las lluvias están ocurriendo sobre la zona urbana. No están ocurriendo fuera, están ocurriendo sobre la zona urbana. Ok. Y estos dos indicadores, el percentil 80 y la componente 1, nos estarían dando básicamente dos indicadores de peligro en términos de probabilidades, y son indicadores de peligro que son dinámicos. Es importante recalcar que estos indicadores son completamente dinámicos.
Una pregunta, es hasta las 11 de la mañana, ¿verdad? Bueno, me sigo, tengo 10 minutos. Bien, pasemos rápidamente a los elementos de vulnerabilidad. Los elementos de vulnerabilidad para el caso de las inundaciones, tenemos que contextualizar que estas inundaciones están detonadas sobre todo por la topografía de la zona, que básicamente el área urbana está sobre áreas completamente planas. En esta imagen podemos observar que en el Bosque de la Primavera es una zona rugosa y todas las microcuencas derivan hacia la barranca de Huentitán, ¿no? Lo que estamos viendo en la línea color rojo, básicamente es la delimitación de la zona urbana para 2020. Y lo que ocurre entonces como elemento de vulnerabilidad física es el cambio en la cobertura del suelo, por lo menos para 3 periodos, del 85 al 2014, es la forma en la que ha crecido la ciudad, ¿no? Lo que estamos viendo acá es básicamente agricultura y vegetación natural. ¿Y cómo correlacionamos la vulnerabilidad con la cobertura del suelo? Pues a través del método de curva numérica. ¿Por qué a través de este método de curva numérica? Porque con este método podemos tratar de estimar el volumen de escurrimientos que estaríamos generando. Hacemos diferentes escenarios para el periodo 85, para el periodo del 2000 y para el periodo 2014 y para 2020. Y con base en estos escenarios podemos calcular entonces cómo en el tiempo están cambiando los escurrimientos. Así es como se vería la integración de la vulnerabilidad, considerando la topografía a través de un índice de humedad, que es el TWI, considerando, por ejemplo, también los valores de curva numérica, es decir, el potencial de escurrimientos, y considerando las zonas que se pueden inundar con base en la diferencia entre dos modelos de elevación. Entonces, el índice de vulnerabilidad nos muestra que para el 2000 tenemos una vulnerabilidad básicamente oscilando entre baja y media, mientras que para 2020, por el crecimiento urbano y el incremento de los escurrimientos, está oscilando de alto a medio, ¿no? En algunos puntos muy altos, sobre todo en estas partes de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y el riesgo, cuando integramos la vulnerabilidad con el peligro se los mencionaba, son los patrones de lluvia, los percentiles y los patrones, encontramos lo siguiente. En la década del 90 tenemos básicamente esta distribución del riesgo y en 2020 nos damos cuenta de que básicamente el riesgo es muy alto. Esto explica, por ejemplo, por qué tenemos el gran número de inundaciones que mostraba en la gráfica de la lámina 3. Pero, ¿qué pasaría si hacemos la proyección del crecimiento urbano, por ejemplo, para 2030? Esta proyección se hizo con base en el modelo de elevación y la tasa de crecimiento anual en la periferia de la zona metropolitana de 2020 y obtuvimos esta nueva traza urbana. Esta nueva traza urbana para 2030 es una proyección. Y básicamente, si no hacemos nada, si seguimos con el modelo de desarrollo urbano y el modelo de crecimiento que tenemos, tendríamos un peligro muy alto para el 2030. Pero, ¿qué pasaría si hacemos planeación? Hacer planeación implica desarrollar infraestructura verde, implica tener un desarrollo urbano distinto al modelo actual, que básicamente es no tener una ciudad gris, sino tener vegetación dentro de la ciudad. Y colocamos, solo como un ejemplo, varios pozos de infiltración en toda la zona urbana. Al incrementar el número de pozos de infiltración, pudimos disminuir el riesgo. Tenemos ahora un riesgo de alto a medio, lo cual es significativo, ¿no? ¿Por qué es significativo? Porque las condiciones de vida de la población dentro de la zona urbana, pues mejorarían significativamente, ¿no? Pero no es lo único que está cambiando. Si recuerdan, en la gráfica de la lámina 5, mostraba cómo la temperatura ha cambiado, cómo el clima ha cambiado y la temperatura ha cambiado en su media y en su varianza. ¿Y esto qué representa? Que básicamente a través de una diferencia de NDVI para dos periodos, pudimos obtener dónde está decreciendo el NDVI. ¿Qué quiere decir que esté decreciendo el NDVI? Que básicamente se está impermeabilizando esa zona. Y es más que evidente que en las zonas periféricas es donde se está transformando la ciudad, pues lo que se está pasando de las zonas agrícolas a áreas urbanas. Si se dedican a la parte de detección de la dirección de cambio de la cobertura vegetal, esta dirección de cambio se corresponde de vegetación natural a zonas agrícolas y las zonas agrícolas posteriormente a zonas urbanas. ¿Y cómo se ve este cambio
en la temperatura y la modificación del NDVI? Bueno, una representación un tanto simplista sería la isla de calor superficial. En este caso, cuando se construyó la temperatura, el cubo de información para la temperatura superficial a partir de imágenes Landsat, se pudo obtener lo siguiente, ¿no? Y es muy importante recalcar que dentro del área urbana, sobre todo en las áreas más densamente pobladas, que son estas, las áreas consolidadas, es justamente donde tenemos mayores temperaturas en el caso de la isla superficial. Y bien, para finalizar, sobre todo por el tiempo, me quedan 5 minutos, quiero agradecer al grupo Clima y Sociedad del Instituto de Geografía de la UNAM, porque es el grupo al que pertenezco, en el cual he desarrollado gran parte de la investigación que hago hoy día. Y agradezco al doctor Víctor Magaña, al ingeniero Gustavo Vázquez y a la maestra en ciencias Tania Pérez. Les agradezco por su atención. Si tienen comentarios, pues tenemos 5 minutos. Maestro Moisés, creo que hay preguntas ahí en el chat. Sí, a ver. Así aquí están. Veamos. Es que tengo que deshabilitar esto de control láser. A ver, vamos. El registro, un momento. Quitó la... Ah, sí, se quitó la presentación. Dice, ¿podría compartir la liga sobre el método de Cressman? Bueno, pongan en internet, pueden poner, por ejemplo, Cressman 1959 y está todo el fundamento físico, todas las ecuaciones y toda la programación que necesitan para poder ejecutar el método de Cressman. Es libre el artículo incluso. Registro, programa de modulado de riesgos de inundación de las zonas urbanas. Bueno, justamente la presentación lo que traté de mostrarles es que no debemos casarnos con la idea de utilizar un software. Es decir, no es como la solución utilizar MyFlood, MyBasin, no sé, ECRAS o ECHMS, y con base en eso vamos a obtener resultados. No. Tenemos que utilizar los datos disponibles, hay muy buenos datos disponibles, hay una calidad excelente en los datos climáticos y sobre todo también en los datos topográficos. Por ejemplo, el modelo que se utilizó es el AW3D, que es también gratuito para todo el globo, casi para todo el globo, excepto para los polos. Y la resolución en la vertical es de 2.5 a 5 metros, mientras que la resolución en XY es de 30 metros, lo cual no es tan importante porque en el caso de las inundaciones lo que nos interesa es la resolución vertical. ¿Y por qué es importante esta disponibilidad de datos? Porque obviamente a pesar de que hay datos LIDAR, estos datos LIDAR son de 2010, ¿no? Entonces, mientras más actuales, son mejores. Y lo ideal no es casarse con un software, ¿no? Sino tratar de ver, pensar en cuáles son los indicadores que nos pueden tratar de responder y que si no responden, las simulaciones para estimar dónde se pueden presentar las inundaciones urbanas, sean de tipo fluvial o de tipo pluvial, que ambas se pueden hacer sin ningún problema. Y luego, ¿qué tipo de propuestas se puede emitir para evitar la multiplicidad de puntos de aforo en la zona urbana? Se puede emitir para evitar la multiplicidad de puntos de aforo. Me gustaría que hubieran puntos de aforo en la ciudad, más bien, ¿no? Desconozco si existen múltiples puntos de aforo. En el caso de la base de datos bandas que tiene el INTA, pues son bastante malos, ¿no? Y aparte creo que llegan hasta el 2006. Entonces pensaría que lo ideal sería sí tener más puntos de aforo, desde mi perspectiva, ¿no? Y bueno, son las preguntas que veo aquí en el chat. Y perdón, me extendí en la primera parte y ya la de resultados me fue muy rápido. Si tienen dudas, no duden en escribirme, dejé mi correo o comentarios, también dejé mi correo. Agradecerle, maestro Moisés, nada más agradecerle por la plática que nos dio, gracias por la información que nos ha brindado y pues de igual forma invitamos a los alumnos tanto de la licenciatura como de la maestría a continuar en los diferentes talleres en el cual se inscribieron. Nuevamente, maestro Moisés, gracias por su participación, por su aportación
y pues nos vamos a estar viendo seguramente en otras actividades. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a todos.